¿Alguna vez has sentido que por más que oras, lees la Biblia y asistes a la iglesia, hay una parte de ti que sigue siendo frágil, inconstante, vencida por las mismas debilidades de siempre? ¿Te ha pasado que prometes cambiar, te propones ser más firme en tu fe, pero una y otra vez vuelves a caer, vuelves a ceder, vuelves a acomodarte en una vida cristiana sin fuerza ni avance real? No estás solo. Muchos creyentes maduros viven décadas arrastrando la sensación de no estar a la altura espiritual que saben que deberían tener. Y eso duele. Duele saber tanto de Dios, pero sentir tan poco poder real en la vida diaria. Duele tener revelación, pero no transformación. Duele tener hambre, pero no madurez. Y sin darte cuenta, eso te debilita, te frustra, te hace pensar que tal vez algo está roto en ti o que quizás no fuiste llamado para vivir una vida fuerte en la fe. Pero, ¿y si te dijera que no se trata de tener más fe, sino de dejar de alimentar lo que constantemente la debilita? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Este versículo no es una sugerencia ni una inspiración, es un mandato. Y como todo mandato, implica que Dios ya proveyó lo necesario para obedecerlo. Lo que significa que si no estamos fortalecidos en el Señor, no es porque no podamos, sino porque hemos hecho de la debilidad una zona cómoda, una identidad espiritual aceptada, una rutina disfrazada de lucha. Hoy quiero hablarte precisamente de eso, cómo dejar de ser un cristiano débil, y lo haré desde una verdad que muy pocos creyentes están dispuestos a aceptar. La mayoría de los cristianos débiles no lo son por falta de poder de Dios, sino por exceso de tolerancia hacia su propio conformismo espiritual. Este mensaje es para ti, amado hermano, que sabes que hay algo en ti que no termina de madurar, que te has sentido estancado, que luchas con el mismo carácter, las mismas emociones, las mismas tentaciones, y ya no sabes cómo avanzar. Hoy, cómo dejar de ser un cristiano débil no será un consejo más, será una confrontación sagrada, una guía práctica, un despertar que no todos están listos para recibir. Pero si tú estás leyendo esto, es porque Dios ha elegido este momento para hablarte de forma clara, directa y profunda. Y para que entiendas mejor lo que vas a recibir en este mensaje, déjame contarte una historia que quizás te resulte familiar. Había un hombre que lo tenía todo para ser fuerte. Había sido llamado por Dios desde joven, conocía los secretos de su pueblo, había recibido instrucciones específicas, dones sobrenaturales y un espíritu diferente. Pero su debilidad no era física. Era interna. Era un hombre emocionalmente frágil, impulsivo, superficial en sus decisiones. Amaba a Dios, pero se amaba más a sí mismo. Y aunque derrotó leones, enemigos y ejércitos, nunca pudo derrotar su inmadurez. Nunca cultivó la disciplina interna que sostenía el poder externo. Y así, aquel que había sido llamado a liberar a Israel terminó encadenado, burlado, debilitado. Su nombre era Sansón, y su historia no es una advertencia para los impíos. Es un espejo para creyentes ungidos que nunca fortalecieron su carácter espiritual, porque la verdadera fuerza no se mide por los dones que recibes, sino por las decisiones que sostienes. Y si hoy te pareces más a un Sansón emocional que a un Pablo transformado, este mensaje te va a incomodar, pero también te va a levantar. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este y escribe en la sección de comentarios esta frase: hoy decido renunciar a la debilidad que me he permitido y abrazar el carácter que Dios espera de mí. Dale like y comparte este video a 3 personas.
Puede ser un amigo, un familiar o un hermano de la iglesia. Con eso, no solo estás llevando el mensaje de Cristo a más corazones, sino que también nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que toca, despierta y restaura vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje te voy a revelar verdades profundas que probablemente nunca habías escuchado. Y al final, te compartiré la mejor parte y más importante de esta poderosa enseñanza, porque lo que estamos por estudiar no es teoría. Es el mapa de salida para quienes están hartos de vivir en la fragilidad espiritual. Vamos a hablar de los enemigos internos que mantienen tu alma débil, de las decisiones que fortalecen tu espíritu, de las disciplinas que restauran tu estructura interna, y de la forma en que Dios trata contigo cuando estás listo para dejar de ser débil. Así que, si alguna vez te preguntaste por qué no avanzas, por qué te cuesta tanto mantener la fuerza espiritual, por qué, a pesar de amar a Dios, sientes que no puedes cambiar, este mensaje es tu respuesta. Ahora prepárate, porque lo que viene puede transformar completamente tu manera de vivir la fe. Muchos creyentes piensan que la debilidad espiritual es una condición inevitable o incluso un defecto de su carácter que simplemente deben aceptar con resignación. Pero eso no es lo que enseña la palabra. La debilidad no es una falta de poder, sino el resultado de pequeñas concesiones acumuladas a lo largo del tiempo. Cada vez que decides callar cuando debes hablar, cada vez que evitas orar porque estás cansado, cada vez que justificas tu mal genio porque así eres tú, cada vez que toleras un pensamiento impuro porque no le haces daño a nadie, estás cediendo terreno en tu alma. Y con cada concesión, tu espíritu se vuelve más vulnerable, más inestable, más débil. No es que el enemigo sea más fuerte, es que tú estás más expuesto. Y lo peor es que cuando eso se vuelve rutina, terminas construyendo una vida cristiana débil desde la comodidad, no desde la guerra espiritual. Ser un cristiano débil no siempre se nota en lo externo. Puedes levantar las manos en el culto, servir en un ministerio, memorizar versículos y aún así tener un corazón quebradizo, emocionalmente inestable y espiritualmente tibio. Porque la debilidad no se mide por la apariencia, sino por la resistencia interior. ¿Cuánto resistes en la tentación? ¿Cuánto aguantas cuando las cosas no salen como esperas? ¿Qué tan rápido renuncias cuando Dios guarda silencio? Ahí está la medida de tu fuerza. Por eso Pablo le dijo a los corintios que se examinaran a sí mismos para ver si estaban en la fe. Porque no todo creyente firme es fuerte, y no todo creyente débil está caído. Hay cristianos de pie por costumbre, pero doblados por dentro. Y ese estado es más peligroso de lo que imaginamos, porque crea una falsa sensación de seguridad. Hay algo que pocos creyentes entienden sobre este tema. La debilidad espiritual no ocurre de repente. Es el resultado de una acumulación de pequeñas decisiones negligentes. Nadie se vuelve débil de golpe. Uno empieza por ceder terreno en lo pequeño, y cuando se da cuenta, ha perdido el control de su vida espiritual. Así que no se trata de que Dios te dé más fuerza. Se trata de que tú dejes de alimentar aquello que te drena. Porque tú no puedes orar por fortaleza mientras mantienes hábitos que te debilitan. No puedes pedirle a Dios que te haga fuerte si sigues tolerando pensamientos, actitudes y conductas que corroen tu estructura interna. Hay una verdad profunda sobre este tema que la mayoría de cristianos no ve. Muchos creyentes oran por fuerza, pero viven como si no quisieran pagar el precio para sostenerla. Es fácil pedir poder, es fácil decir, Señor, dame victoria, pero ¿estás dispuesto a dejar de justificar tus ciclos emocionales? ¿Estás dispuesto a ordenar tus pensamientos? ¿A decir no a tus impulsos?
a levantar tu alma en disciplina cuando tu carne quiere dormir, porque ahí es donde se forma un cristiano fuerte, en lo invisible, en lo incómodo, en lo que nadie aplaude, en lo que solo Dios ve. Y hasta que no entiendas esto, seguirás viviendo la fe como un niño espiritual, llorando por lo que no entiendes, frustrado por lo que no puedes cambiar y enojado con Dios por no darte lo que tú mismo saboteas. Sansón tenía poder, pero no tenía dominio propio. Tenía un llamado, pero no tenía carácter. Tenía dones, pero no tenía control emocional. Y al final, todo lo que Dios le dio fue desperdiciado por su falta de estructura interna. Esa es la diferencia entre poder y fuerza. El poder lo da Dios, pero la fuerza se construye en la obediencia, porque el verdadero cristiano fuerte no es el que tiene dones extraordinarios, sino el que vive una vida común con obediencia extraordinaria. Eso es lo que separa a los maduros de los débiles. Ahora bien, ¿cómo puedes identificar si estás viviendo desde la debilidad? Presta atención a los síntomas. Te afecta demasiado la opinión de los demás. Pierdes fácilmente la paz ante cualquier presión. Te cuesta mantener una disciplina espiritual constante. Y vives oscilando entre momentos de fuego y momentos de apatía. Eso no es parte de tu temperamento. Eso es el fruto de una vida no confrontada. Y mientras no lo reconozcas, seguirás justificando lo que deberías estar crucificando. Lo que te voy a revelar ahora pocos pastores enseñan. Dios no te fortalece automáticamente. Él te expone a procesos que te obligan a decidir si vas a seguir siendo débil o si vas a madurar. Porque la fortaleza no cae del cielo. Se forma, se decide, se entrena, se construye desde dentro. Cuando Dios ve que ya no toleras tu propia debilidad, entonces te introduce en escenarios donde tienes que desarrollar resistencia, carácter, dominio propio, no para humillarte, sino para edificarte. Porque Dios no quiere que sobrevivas espiritualmente, quiere que vivas con autoridad. Hay una dimensión de este tema que la mayoría de cristianos pasa por alto. Si llevas años luchando con lo mismo, no es porque Dios no quiera ayudarte, es porque tú has aprendido a coexistir con eso que deberías haber eliminado. Y en el reino de Dios no se premia la costumbre, se premia la transformación. Tú puedes tener 30 años en la iglesia y seguir siendo un bebé espiritual si nunca hiciste el trabajo interno de desarraigar lo que debilita tu fe. El tiempo no te hace fuerte. Las decisiones consistentes, sí. Y por eso este mensaje no es solo una exhortación, es una llamada urgente a despertar. Porque cada día que postergas tu fortalecimiento espiritual es un día más en que el enemigo gana acceso a tu alma. Y créeme, amado hermano, él no entra con violencia, entra por negligencia. Entra por las puertas que tú dejaste abiertas al tolerar una debilidad tras otra. Pero si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está listo para hacer algo nuevo en ti. Solo necesitas decidir. ¿Vas a seguir siendo un cristiano débil con excusas bíblicas o vas a convertirte en un creyente fuerte con decisiones radicales? Lo más desconcertante de la debilidad espiritual es que puede volverse una identidad sin que te des cuenta. Empiezas llamándole proceso, luego lucha, después mi área difícil, y terminas acostumbrándote tanto a esa condición que ya no buscas cambiarla, solo aprender a vivir con ella. Pero el Evangelio nunca fue una invitación a aprender a convivir con lo que nos destruye por dentro. Fue un llamado a crucificarlo, y cuando normalizas tus debilidades, lo que haces en realidad es negar el poder de la cruz, porque la gracia no solo perdona tu pecado, también te capacita para dejar de repetirlo.
El Espíritu Santo no fue enviado solo para consolarte, sino para empoderarte. Pero si tu debilidad se vuelve parte de tu identidad, entonces dejarás de luchar contra ella, y sin darte cuenta, terminarás defendiéndola. Existe algo sobre este tema que pocos creyentes realmente entienden. Muchas veces usamos el lenguaje espiritual para justificar lo que deberíamos estar enfrentando con carácter. Decimos, estoy en un desierto, es una prueba de Dios, Dios está trabajando conmigo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es evitando tomar decisiones firmes. Porque ser fuerte no es solo resistir al diablo, es resistirse a uno mismo. Es mirar tu propio orgullo, tu pereza espiritual, tu impulsividad, tu necesidad de aprobación y decir, no más. Es levantarte temprano aunque no sientas ganas. Es cerrar la boca cuando tu carne quiere reaccionar. Es volver al altar cada día aunque te cueste. Eso es fuerza espiritual. No se trata de gritar más fuerte, ni de orar con palabras más rebuscadas. Se trata de vivir con firmeza cuando nadie te está mirando. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando duele. Muchos cristianos quieren ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a dejar de ser dominados por sus emociones. Y aquí hay una verdad que cambia paradigmas. No puedes ser fuerte en el espíritu si sigues siendo esclavo de tus impulsos. Cada vez que te dejas llevar por lo que sientes y no por lo que sabes que es correcto, estás reforzando una estructura débil en tu vida espiritual. Y no importa cuánto ayunes, cuánto ministres, cuánto profetices, si no puedes gobernarte, no puedes ser instrumento de gobierno espiritual. Por eso la Biblia dice que mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Porque en el reino la verdadera fortaleza se mide por tu capacidad de dominarte, no por tu capacidad de impactar. Hay una conexión sorprendente entre la vida moderna y este tema. Vivimos en una cultura que glorifica la debilidad emocional. Nos enseñan que está bien rendirse cuando algo es difícil, que es válido evitar el dolor, que debemos hacer solo lo que nos hace sentir bien. Pero eso contradice completamente la formación del carácter cristiano. Cristo no evitó el dolor. Pablo no huyó de la cárcel. David no se excusó por sus traumas. Ellos enfrentaron su proceso, pagaron el precio, formaron su estructura. Y tú estás llamado a lo mismo. Si sigues buscando una vida sin incomodidad, seguirás siendo débil. Porque cada incomodidad que enfrentas con fe te forma. Cada lucha que no evitas te edifica. Cada vez que dices no a tu carne, tu espíritu se vuelve más firme. ¿Sabías que muchas veces tu debilidad persiste porque aún le das valor a lo que deberías haber renunciado? Hay cosas que nos debilitan no porque sean malas en sí mismas, sino porque les damos un lugar que no les corresponde. Relaciones que te distraen, hábitos que te drenan, pensamientos que te roban enfoque. Y mientras no cortes con eso, seguirás siendo vulnerable. Dios no te quiere resistente, te quiere inquebrantable. Y eso no sucede mágicamente, sucede cuando tomas decisiones diarias alineadas con tu llamado, no con tu comodidad. Porque mientras sigas buscando sentirte bien, seguirás huyendo de lo que realmente te fortalece. Te haré una pregunta que desafía creencias superficiales sobre este tema. ¿Cuántas veces has orado para ser fuerte sin haber cambiado tu estilo de vida? Porque si oras una cosa, pero vives otra, estás saboteando tu propia petición. No puedes pedir un carácter firme si tu agenda está llena de compromisos que solo alimentan tu carne. No puedes pedir claridad espiritual si todo tu día está saturado de distracciones. No puedes pedir fortaleza si no hay espacio para la disciplina. Y esto duele, porque nos confronta con nuestra doble vida, una en la presencia de Dios y otra en la tolerancia personal.
Nunca había visto este tema con tanta claridad. La debilidad espiritual no es solo una condición que sufrimos, es una estructura que construimos. Tú decides cada día con qué materiales estás edificando tu vida: obediencia o evasión, disciplina o impulsividad, verdad o excusas. Y tarde o temprano, lo que edificas se manifiesta. Por eso Jesús dijo que el hombre prudente edifica sobre la roca, no porque no vendrán vientos, sino porque su estructura ya está preparada. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Una estructura que no se caiga cada vez que algo te molesta, que no se derrumbe cada vez que Dios no te responde como esperas, que no se sacuda cada vez que tu alma grita por atención. Esa estructura se llama carácter, y el carácter solo se forma cuando te niegas a ti mismo y abrazas la cruz. Así que, amado hermano, si hoy estás cansado de sentirte débil, no necesitas más inspiración, necesitas decisión. Y esa decisión no empieza en el altar de la iglesia, empieza en tu habitación, en tu celular, en tu conversación interna, en lo que toleras cuando nadie te ve. Ahí es donde se construye la fuerza, no en los eventos sobrenaturales, sino en las elecciones diarias. Porque la madurez no es una emoción, es una responsabilidad. Y si tú estás dispuesto a asumirla, el Espíritu Santo está listo para fortalecerte como nunca antes. Pero no esperes sentirte listo. Decide, aunque no sientas nada, porque la fe fuerte no espera emoción. Camina por convicción. Y si hasta aquí el mensaje ha tocado algo profundo en ti, es porque el Espíritu ya está removiendo lo que te ha mantenido en debilidad. No lo ignores, no lo postergues, no sigas llamando proceso a lo que ya deberías haber vencido. Ha llegado el momento de dejar de ser un cristiano débil. No porque tengas que demostrar nada a nadie, sino porque Dios te llamó a más. Te llamó a resistir, a vencer, a edificar. Y eso empieza con una sola decisión: no más concesiones. Uno de los errores más comunes entre los cristianos es creer que el tiempo automáticamente produce madurez. Pensamos que por llevar años en la fe, por conocer muchas predicaciones, por tener experiencias con el Espíritu Santo, entonces ya somos creyentes maduros. Pero la Biblia no enseña eso. El tiempo puede acompañar la madurez, pero nunca la garantiza. La madurez espiritual no depende de cuántos años llevas en el camino, sino de cuántas decisiones radicales has tomado para morir a ti mismo y obedecer a Cristo, aun cuando duele, aun cuando nadie lo ve, aun cuando nadie lo celebra. Ser maduro no es saber mucho de Dios, es obedecer mucho a Dios. Es decidir lo correcto cuando nadie te obliga. Es elegir la verdad, aunque incomode. Es sostenerte firme cuando todos se caen. Existe una verdad profunda sobre este tema que la mayoría de cristianos no quiere enfrentar. Ser débil en la fe es más cómodo que ser maduro en el carácter, porque la debilidad te permite excusarte, pedir misericordia, llorar por lo mismo, volver a empezar. Pero la madurez te responsabiliza, te llama a mantener lo que Dios ya te enseñó, te exige avanzar aunque no sientas nada, te empuja a sostener tu llamado aunque otros se aparten, y eso no es popular. Eso no es cómodo. Por eso muchos prefieren seguir en ciclos de debilidad disfrazados de procesos espirituales, porque es más fácil llorar por lo que no cambias que decidir cambiar de verdad. Pero Dios no te llamó a ser comprendido, te llamó a ser transformado. En Hebreos 5:12-14, el apóstol confronta a la iglesia diciendo: debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué está diciendo? Que el tiempo había pasado, pero la madurez no había llegado.
que habían escuchado mucho pero no habían cambiado lo suficiente, que su falta de crecimiento no era falta de oportunidades, sino falta de decisiones. Y ese es el retrato de muchos cristianos hoy, llenos de revelación, pero sin transformación, llenos de dones, pero sin firmeza, llenos de palabras, pero sin resultados, porque nunca tomaron decisiones radicales para cortar con lo que debilita su espíritu. Una decisión radical no es algo que haces en un retiro emocional, es algo que decides en lo secreto, en lo incómodo, en lo cotidiano. Es cuando dejas una relación que no te edifica aunque te duela. Es cuando apagas el celular para orar aunque tengas 1000 distracciones. Es cuando perdonas aunque el otro no se lo merezca. Es cuando dejas de justificar tu carácter y lo pones bajo el dominio del Espíritu. Cada decisión así te madura. Cada vez que niegas tu carne, fortaleces tu espíritu. Cada vez que eliges lo correcto sin necesidad de sentirlo, das un paso más en la madurez. Pero la gran mayoría no quiere decisiones radicales. Quieren soluciones rápidas, quieren sentir poder sin tener que formarlo, quieren resultados sin pagar precio, y eso es infantil. Es la mentalidad de un niño espiritual que aún cree que Dios está para consentirlo, no para transformarlo. Y mientras no rompas con esa mentalidad, seguirás estancado. Porque Dios no puede edificar un guerrero sobre una base emocional. Tiene que primero quebrar tus excusas, confrontar tus patrones, sacarte de tu zona segura. Solo ahí puede construir fuerza genuina. No puedes querer ser usado por Dios sin primero dejar que Dios te desarme y te reconstruya. Y eso solo pasa cuando decides rendirte de verdad. Cuando decides hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque nadie lo entienda. Hay algo más sobre este tema que pocas iglesias enseñan. La madurez espiritual requiere romper con lo que te infantiliza emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres crecer en la fe, tienes que cortar con todo lo que alimenta tu inmadurez. El deseo de aprobación constante, la necesidad de que todo te salga como quieres, la expectativa de que todos te entiendan, la costumbre de reaccionar desde tus emociones, porque mientras vivas dependiendo de lo que otros hacen o no hacen, de lo que sientes o no sientes, nunca serás firme. La madurez te obliga a ser responsable de ti, a sostener tu fe incluso cuando no hay aplausos ni comprensión. Y hasta que no hagas ese corte interno, seguirás siendo débil, aunque tengas dones. ¿Sabes cuál es uno de los síntomas más claros de madurez espiritual? La capacidad de permanecer en tu llamado cuando todo se sacude, permanecer en obediencia cuando todo te tienta, permanecer en fe cuando Dios guarda silencio, permanecer en gozo cuando todo te entristece, permanecer en integridad cuando nadie te mira. Esa capacidad de permanecer firme cuando todo grita que te rindas es señal de madurez. Y eso no se construye en la emoción, se construye en la decisión. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque la madurez no se mide por cómo empiezas, sino por cómo permaneces. Muchos creyentes hoy viven de experiencias emocionales, pero no tienen raíces profundas. Y eso los hace débiles. Van de evento en evento, de predicación en predicación, buscando una palabra que los levante, pero no han aprendido a sostenerse por sí mismos en la palabra. Y eso es peligroso, porque cuando venga la tormenta, y va a venir, no tendrás una base sólida si no decidiste madurar. No bastará con lo que sentiste un día, necesitarás estructura espiritual. Y esa estructura no la construyes en el culto del domingo, sino en el lunes donde nadie te ve, en el martes donde la rutina te presiona, en el miércoles donde la tentación golpea. Ahí se forman los maduros.
La madurez espiritual también implica asumir responsabilidad por tus emociones. Ya no puedes seguir justificando tus reacciones, tus enojos, tus ofensas con frases como «así soy yo» o «es que me hirieron». Si quieres dejar de ser débil, tienes que dejar de ser rehén de tus heridas. Porque el Espíritu Santo no vino a acomodarse a tus traumas, vino a transformarlos. Y esa transformación solo es posible si tú decides dejar de usarlos como excusa. Puedes haber sido herido, sí. Puedes tener razones legítimas para sentir lo que sientes. Pero si eliges quedarte ahí, seguirás siendo débil. La madurez no niega el dolor, pero se rehúsa a ser controlada por él. Y por último, amado hermano, recuerda esto: Dios no te va a dar madurez. Te va a dar oportunidades para que la desarrolles. Te va a poner frente a decisiones incómodas. Te va a exponer a personas difíciles. Te va a permitir vivir temporadas donde todo parece en contra. No para destruirte, sino para fortalecer lo que hay en ti. Porque Dios no forma guerreros en zonas cómodas. Los forma en trincheras, en desiertos, en noches largas. Pero si tú decides abrazar ese proceso con firmeza, si tú eliges ser radical, si tú te comprometes a no volver atrás, entonces sí verás lo que es ser un creyente fuerte, firme, maduro y útil para el reino. La madurez espiritual tiene un costo, y por eso tan pocos están dispuestos a pagarla. Requiere soltar cosas que amamos, renunciar a versiones de nosotros mismos que nos resultan cómodas, alejarnos de entornos que alimentan nuestras debilidades y, sobre todo, aceptar que ya no podemos seguir echándole la culpa a otros por lo que no hemos resuelto en nuestro interior. Porque ser maduro no es llegar a un estado de perfección. Es asumir el control espiritual de tu vida y caminar con responsabilidad delante de Dios, sin depender de que todo esté alineado para avanzar. Es dejar de ser fluctuante, es dejar de vivir a merced del clima emocional, es saber quién eres en Cristo y vivir como tal, todos los días, aunque duela. Muchos dicen querer ser transformados, pero no quieren atravesar lo que esa transformación exige, porque ser transformado implica morir, y morir no es bonito, no es placentero, no es fácil, pero es necesario, porque sin muerte al yo no hay resurrección espiritual. Y lo que más retrasa tu madurez no es lo que otros te hacen, sino lo que tú te niegas a soltar, esa actitud que siempre justifica tu reacción, esa herida que sigues usando como excusa, ese pecado controlado que guardas como refugio emocional. Todo eso bloquea tu crecimiento. No puedes ser fuerte mientras alimentas lo que te debilita. No puedes ser maduro si sigues escondido en razones que hace tiempo ya dejaron de ser válidas. En algún momento tienes que decir hasta aquí. Y aquí hay una revelación que pocos están dispuestos a aceptar. El crecimiento espiritual no siempre se siente como avance. A veces se siente como pérdida. Porque al madurar vas a perder personas, vas a perder hábitos, vas a perder aceptación, vas a ser malinterpretado, criticado y hasta rechazado por quienes antes te admiraban en tu debilidad. Porque cuando decides cambiar, te conviertes en una amenaza para los que no quieren hacerlo. Cuando tú decides madurar, tu sola presencia confronta a los que eligieron quedarse igual. Y eso va a doler. Pero también te va a liberar, porque la madurez te da una claridad que la debilidad nunca te permite. Te da perspectiva, te da visión, te da paz, aunque no haya explicación. ¿Sabías que Jesús no buscó agradar a todos para demostrar su madurez? Él caminó con claridad, con firmeza, con propósito. No necesitaba la aprobación del sistema religioso, ni la validación emocional de sus discípulos. Sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Y esa convicción lo sostuvo en Getsemaní, lo sostuvo en el juicio, lo sostuvo en la cruz.
La madurez de Jesús no se manifestó solo en milagros, sino en su dominio propio frente al rechazo, en su silencio frente a la injusticia, en su obediencia hasta la muerte. Esa es la madurez a la que estamos llamados. No a una perfección inalcanzable, sino a una entrega diaria y firme que ya no negocia con la carne. Hay una pregunta que puede cambiar tu perspectiva sobre este tema. ¿Cuántas veces has evitado crecer porque sabías que crecer te iba a costar algo que aún no querías perder? Porque ese es el punto ciego de muchos creyentes. Quieren avanzar, pero sin incomodidad. Quieren ser usados, pero sin morir a su orgullo. Quieren madurez, pero sin confrontación. Y así no funciona. Porque toda madurez verdadera viene acompañada de decisiones dolorosas. El que quiere madurar tiene que pasar por el fuego, y no el fuego de los demás, sino el fuego interno de dejarse moldear por Dios aunque duela, aunque canse, aunque no se entienda en el momento. Pero ese fuego purifica, ese fuego revela, ese fuego te transforma. Una conexión poderosa con nuestra vida moderna es esta. Vivimos en una cultura que idolatra la comodidad, la validación externa y el éxito instantáneo. Y esa cultura ha contaminado la forma en que muchos viven su fe. Creen que si algo les incomoda, no viene de Dios. Que si una palabra los confronta, es demasiado dura. Que si no se sienten bien, entonces deben parar. Pero el reino no opera así. En el reino, lo incómodo es parte del proceso, lo difícil es parte de la formación, lo doloroso es parte de la edificación. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo, siéntelo, dijo, hazlo, porque la madurez no es emocional, es una cruz diaria. Una de las señales más fuertes de que estás madurando es cuando empiezas a hacer lo correcto incluso cuando no lo sientes. Cuando ya no necesitas ánimo externo para orar, cuando ya no dependes de otros para buscar a Dios, cuando ya no negocias tu obediencia por un estado de ánimo. Ahí es donde se empieza a notar el cambio, porque un cristiano débil siempre necesita un empujón, una emoción, una experiencia. Pero un cristiano maduro camina por convicción, camina por decisión, camina por fidelidad. Y esa fidelidad es la que Dios premia, no la emoción. Hay una dimensión de este tema que la mayoría de cristianos pasa por alto. Mientras sigas esperando que algo externo cambie para que tú cambies, seguirás siendo débil. Porque la verdadera transformación no viene de lo que ocurre fuera de ti, sino de lo que decides dentro de ti. Puedes cambiar de iglesia, puedes cambiar de amigos, puedes cambiar de rutina, pero si no cambias tu forma de enfrentar la vida espiritual, todo seguirá igual. Porque el enemigo no le teme a tu entorno, le teme a tu determinación, a tu disciplina, a tu carácter. Cuando tú decides madurar, activas una autoridad en el mundo espiritual que no se negocia con lágrimas, sino con decisión firme. Y para cerrar esta parte, amado hermano, quiero dejarte esta verdad. Ser maduro no es llegar a un estado donde todo está resuelto. Es caminar con firmeza, aunque muchas cosas aún estén rotas. Es sostenerte en medio de tu lucha. Es obedecer en medio de tu proceso. Es seguir creyendo aunque no veas resultados. Eso es madurez. Y si tú hoy decides tomarla como estilo de vida, entonces ya no vivirás como un cristiano débil, sino como un soldado formado, preparado, confiado en quien es su Señor. Porque tu fuerza no estará en ti, sino en aquel que comenzó la buena obra y la perfeccionará. Hay momentos en la vida espiritual en los que sentimos que algo está frenando nuestro crecimiento. Oramos, buscamos al Señor, escuchamos mensajes, incluso servimos fielmente en la iglesia, pero por dentro seguimos siendo los mismos. La falta de paz persiste, la frustración se acumula, la sensación de no avanzar se vuelve crónica.
Y comenzamos a pensar que tal vez Dios está tardando, que aún no es su tiempo, que debemos esperar. Pero hay una verdad profunda que muy pocos están dispuestos a mirar de frente. Dios no fortalece lo que tú aún no estás dispuesto a soltar. Mientras sigas aferrado a eso que debilita tu alma, el poder de Dios no puede manifestarse en ti como esperas, porque Él no trabaja sobre estructuras que tú te niegas a rendir. Él edifica sobre el terreno que tú consagras, no sobre el que tú proteges por miedo, por orgullo o por costumbre. Amado hermano, muchas veces no es que Dios no quiera fortalecerte, es que tú estás negociando con lo que deberías haber crucificado. Sigues abrazando relaciones que sabes que no te hacen crecer, entretenimientos que apagan tu sensibilidad espiritual, hábitos mentales que repites sin conciencia, formas de hablar, pensar o reaccionar que ya no tienen lugar en alguien que quiere madurar. Y mientras mantengas esos pactos con la carne, seguirás siendo un cristiano débil, por más que ayunes, ores o digas, yo confío en el Señor. Porque la fuerza espiritual no se activa con declaraciones, se activa con rendición. Y la rendición no es un evento emocional, es una ruptura intencional con todo lo que te roba enfoque, pureza, convicción y dominio propio. Pablo dijo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Mira bien esa frase. Todo peso y el pecado. No solo se trata de lo pecaminoso, también de lo innecesario, porque hay cosas que no son pecado, pero sí son peso. Te entretienen, pero no te edifican. Te distraen, pero no te nutren. Te hacen sentir bien, pero no te acercan a Dios. Y eso también te debilita. Si realmente quieres ser fuerte en el espíritu, tienes que ser radical con todo lo que ocupa espacio, pero no aporta vida. Porque en el reino, la madurez se mide por tu capacidad de soltar lo que ya no se alinea con el propósito. Aquí hay una verdad que confronta profundamente. La mayoría de las veces no estás débil porque Dios se haya alejado, sino porque tú has mantenido cosas que impiden que su poder fluya en ti. Y a veces, eso que estás reteniendo no es un vicio escandaloso, ni un pecado evidente. A veces es una actitud, una estructura de pensamiento, una forma de ver a los demás, un rencor antiguo, una autoimagen distorsionada, una excusa vieja que sigues repitiendo porque te da seguridad. Pero mientras no lo sueltes, seguirás bloqueado, porque el Espíritu Santo no comparte habitación con lo que tú te niegas a entregar. Él habita en corazones rendidos, no en mentes negociadoras. Existe algo sobre este tema que la mayoría de cristianos no ve. Muchos quieren ser fortalecidos sin ser quebrantados, pero eso no existe. El quebranto no es un castigo, es el proceso divino de hacer espacio para lo nuevo. Dios no deposita fuerza en vasijas llenas de orgullo, de autosuficiencia, de miedo o de complacencia con la carne. Primero rompe, luego edifica. Primero vacía, luego llena. Primero confronta, luego levanta. Y si tú estás en un punto donde ya no aguantas más tu fragilidad espiritual, entonces ha llegado la hora de soltar lo que has estado justificando. Porque el enemigo más fuerte de tu fortaleza no es Satanás, es tu resistencia al cambio. Jesús dijo algo que pocos entienden a profundidad. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No dijo, el que quiera seguirme, que me pida fuerzas. Dijo que primero te niegues, luego tomes tu cruz y solo después le sigas. Eso significa que la fuerza espiritual es una consecuencia de la negación voluntaria del yo. No puedes seguir a Cristo con el yo en el trono. No puedes ser fuerte mientras tu ego toma decisiones. No puedes vivir lleno del Espíritu mientras tus emociones dirigen tu rutina.
Y por eso, el proceso para dejar de ser débil comienza con el coraje de renunciar a tu derecho de seguir siendo quien has sido. Te haré una pregunta que pocos están listos para contestar. ¿Qué cosas sabes que Dios ya te pidió soltar y tú sigues posponiendo? Porque ese es el punto donde tu debilidad se mantiene viva. Esa pequeña desobediencia que sigues tolerando. Esa conversación que nunca cerraste. Ese acceso que no has bloqueado. Ese hábito que repites con culpa, pero nunca cortas de raíz. Ahí está tu freno espiritual. Y mientras no tomes una decisión clara, radical y definitiva, seguirás orando por fuerza, sin entender por qué nada cambia. Pero hoy, el Señor te recuerda: yo no puedo fortalecer lo que tú estás dispuesto a proteger más que a mi voluntad. La vida moderna está llena de excusas decoradas con lenguaje espiritual. Decimos que estamos esperando la dirección de Dios, cuando en realidad estamos esperando que Él nos diga algo diferente a lo que ya nos dijo. Pero Dios no repite instrucciones cuando ya te dio la luz suficiente para actuar. No estás esperando una confirmación, estás evitando una confrontación, y hasta que no lo admitas, seguirás justificando tu fragilidad con palabras bonitas. Pero las palabras no cambian la estructura, las decisiones sí. Y tú sabes que hay cosas que no puedes seguir cargando si realmente quieres ser fuerte. Hay una conexión poderosa entre este tema y la experiencia de Jacob. Él era un hombre bendecido, pero inseguro. Tenía promesas, pero también trampas internas. Había recibido palabra, pero aún no tenía carácter. Y por eso, antes de entrar a la tierra de su propósito, Dios lo confrontó en Peniel. Y allí, solo, en la noche, sin familia, sin posesiones, sin máscaras, Jacob se encontró con Dios y con él mismo. Peleó toda la noche y al final fue tocado en su muslo, salió cojeando, pero esa cojera era la señal de su transformación. Ya no era más Jacob, era Israel. Ya no era el débil emocional, ahora era el que prevalecía con Dios. Y ese cambio no ocurrió con una oración emocional, sino cuando dejó de aferrarse a su antigua identidad. Amado hermano, lo que estás viviendo no es un castigo, es una invitación, una oportunidad para soltar lo que ya no cabe en tu próximo nivel, una confrontación amorosa para dejar de ser débil. No necesitas más promesas, necesitas más entrega. No necesitas que Dios haga algo nuevo, necesitas deshacerte de lo viejo, porque el Espíritu Santo no va a fortalecer lo que tú proteges por miedo. Él va a fortalecer lo que tú rindes por amor. Y si hoy decides soltar, aunque duela, aunque tiemble, aunque te cueste, entonces verás cómo la fortaleza comienza a brotar de lo profundo. Porque ya no estará basada en ti, sino en aquel que hace nuevas todas las cosas. La mayoría de los creyentes no se dan cuenta de que la debilidad espiritual persiste no porque el Espíritu no esté dispuesto a obrar, sino porque hay una parte de nosotros que todavía quiere controlar el ritmo, la forma y el proceso. Queremos que Dios nos fortalezca, pero bajo nuestras condiciones. Queremos que nos levante, pero sin exponernos. Queremos madurar, pero sin dejar de lado ciertos placeres, ciertas actitudes, ciertas formas de pensar que nos hacen sentir seguros. Y ahí está el problema. La fuerza espiritual no llega cuando tú sientes que estás listo. Llega cuando tú decides rendirte completamente. Es en el lugar donde te quiebras, donde reconoces tu necesidad total, donde ya no tienes planes alternativos, donde dejas de excusarte. Ahí, y solo ahí, comienza la verdadera fortaleza de Dios. Hay una verdad que sacude toda zona de comodidad. Dios no puede llenar lo que tú no vacías. Tú puedes pedir unción, poder, crecimiento, pero si no estás dispuesto a vaciarte de ti mismo, no hay espacio para lo nuevo. Y ese vaciamiento duele.
porque implica exponer lo que no quieres mostrar, entregar lo que te ha definido por años, destruir los ídolos secretos que has camuflado como debilidades. Pero solo cuando lo haces comienzas a ver un cambio real, no inmediato, pero progresivo. No emocional, sino estructural. Dios empieza a formar algo dentro de ti que no se derrumba con las circunstancias, porque tu fundamento deja de ser lo que tú controlas y pasa a ser lo que Él ha edificado con tu rendición. Muchos dicen, Señor, fortaléceme, pero no quieren soltar el control de su vida emocional. Siguen reaccionando igual, siguen justificando sus enojos, sus ofensas, su susceptibilidad. Y mientras eso continúe, no hay base para edificar fuerza espiritual. Porque la fuerza de un creyente no está en cuanto resiste al enemigo, sino en cuanto domina su propio espíritu. El enemigo puede lanzar dardos, pero si tú estás gobernado por tus impulsos, él ya ganó sin tocarte. Porque una persona que no se rinde completamente a Dios, se convierte en su propio obstáculo. Y esa es una de las razones más dolorosas por las que tantos cristianos siguen estancados. No es culpa del diablo, es su falta de entrega total. ¿Sabías que una de las razones por las que Dios guarda silencio a veces es para que reconozcas lo que aún no has soltado? Su silencio no siempre es ausencia, a menudo es estrategia. Dios espera a que te canses de justificarte, de aferrarte, de esconder lo que sabes que Él ya te pidió. Y en ese silencio te das cuenta de que hay áreas que siguen intactas, zonas no tocadas, rincones del alma donde todavía decides tú. Y entonces el Espíritu comienza a incomodarte, no para castigarte, sino para empujarte a rendir completamente eso que impide que seas fuerte. Porque Él no está interesado en que tengas una vida espiritual decorativa. Quiere que tengas una estructura interior firme, una fe a prueba de fuego, una identidad que no se tambalee con cada viento. Aquí hay algo que la mayoría de creyentes no ha descubierto. La verdadera fortaleza de Dios no se siente como euforia, se siente como estabilidad. Es esa paz que no depende del entorno. Es esa convicción que permanece cuando todo lo demás cambia. Es ese silencio interno que no necesita ser validado porque ya ha sido aprobado por el cielo. Pero esa estabilidad no llega hasta que sueltes todo lo que te mantiene fluctuando. Mientras tus decisiones estén basadas en emociones, mientras tus hábitos estén diseñados para evitar el dolor en lugar de formar carácter, seguirás siendo débil. Porque no se puede ser fuerte mientras te aferras a una estructura emocional inmadura. Dios no fortalece egos, no fortalece máscaras, no fortalece fachadas, fortalece corazones rendidos. Y si tú hoy estás dispuesto a decir, Señor, ya no quiero controlar nada, ya no quiero negociar más, ya no quiero esconderme detrás de frases cristianas, entonces prepárate. Porque ese es el terreno que Dios honra, ese es el tipo de creyente que Él transforma, no al que sabe más, sino al que se entrega más. No al que impresiona, sino al que se desnuda espiritualmente delante de Él y le dice, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero no me dejes igual. Esa oración, dicha desde el alma, abre los cielos. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y esa gracia no es solo favor, es poder, es fortaleza, es transformación real. ¿Te has preguntado por qué aún no ves frutos sólidos en ciertas áreas de tu vida espiritual? Tal vez no es por falta de esfuerzo, ni por falta de oración. Tal vez es porque no has soltado el punto clave que Dios te ha estado mostrando desde hace tiempo. Tal vez sigues con un pie en lo nuevo y otro en lo viejo. Tal vez aún no te has rendido del todo. Y hasta que eso no pase, el crecimiento será intermitente. Pero cuando lo sueltas, cuando lo entregas sin reservas, algo se rompe, algo se libera,
Algo se activa, no en tus emociones, sino en tu espíritu, y es ahí cuando comienza la transformación verdadera. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que fueron fortalecidos, no por lo que sabían, sino por lo que entregaron. Moisés entregó su identidad egipcia. José entregó su necesidad de justicia inmediata. David entregó su deseo de venganza. Pablo entregó su estatus religioso. Jesús lo entregó todo. Y si tú quieres caminar en esa dimensión de fortaleza, tendrás que hacer lo mismo. Porque no hay atajos, no hay caminos suaves, solo hay una vía: rendición radical. Y en esa rendición Dios se glorifica. Amado hermano, si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está hablándote directamente. Ya no es tiempo de llorar por lo que no cambia, es tiempo de soltar lo que tú sabes que está frenando tu transformación. Ya no es tiempo de vivir con el alma desgastada, es tiempo de vaciarte para que Dios te llene, y Él lo hará, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero recuerda esto: Dios no fortalece lo que tú te niegas a entregar. Así que, suéltalo, ahora, no mañana, no después, no cuando te sientas listo. Hazlo hoy y verás cómo lo que parecía imposible comienza a cambiar desde dentro. Llegamos al punto en que las revelaciones deben convertirse en acciones. Ya no basta con entender por qué hemos sido débiles o con reconocer lo que debemos soltar. Ahora es momento de edificar una estructura nueva, de construir hábitos que fortalezcan nuestra alma día tras día. Porque la verdadera fuerza espiritual no se recibe como un relámpago en un culto emocional, se cultiva con disciplina constante. Y esto es algo que muchos creyentes maduros aún no comprenden. No hay transformación sin hábito, ni fortaleza sin práctica. Dios puede llenarte de fuego en una reunión, pero si no lo acompañas con decisiones diarias coherentes, ese fuego se apaga. Lo que no se sostiene, se desvanece. Lo que no se alimenta, muere. Y tu espíritu necesita alimento diario, no estímulo ocasional. Uno de los mayores errores del cristiano débil es depender de momentos. Se fortalece por temporadas, cuando todo va bien, cuando hay motivación externa, cuando siente que Dios está cerca. Pero esa fe emocional no puede resistir los embates de la vida. No se puede edificar una casa sobre sensaciones. Necesitas fundamentos, necesitas una base sólida que no tiemble cuando no sientes nada. Y eso solo se logra con hábitos espirituales firmes que crucifican al yo, que doman tus impulsos, que disciplinan tu alma, que ordenan tu mente. La madurez no es espontánea, es intencional. Y tu fortaleza dependerá de cuánto estés dispuesto a construirla, incluso cuando te sientas débil. Jesús no solo oraba cuando necesitaba milagros, oraba constantemente. Se apartaba, buscaba al Padre, disciplinaba su carne, ayunaba, resistía. Y si Él, siendo perfecto, entendía la necesidad de vivir con hábitos espirituales, ¿cuánto más nosotros? No podemos pretender tener el carácter de Cristo si no vivimos como Él vivió. La fuerza de Jesús no estuvo solo en el poder que manifestaba, sino en la obediencia que practicaba. Y eso es lo que debemos modelar, porque la verdadera fuerza espiritual no está en lo visible, sino en lo invisible que tú sostienes cuando nadie te ve. Comencemos con el hábito más fundamental, la oración constante. No me refiero a oraciones mecánicas ni a monólogos religiosos. Hablo de una vida de comunión diaria con el Espíritu Santo, un diálogo sincero, profundo, disciplinado, orar cuando tienes ganas y cuando no, orar con fuego pero también con silencio, porque la oración no es solo para pedir, es para alinear tu alma, para crucificar tu ansiedad, para resistir tus impulsos, para renovar tu mente. Si no oras, te debilitas.
Si oras solo cuando estás en crisis, tu fuerza será intermitente. Pero si haces de la oración un hábito, verás cómo tu espíritu se fortalece incluso en medio del cansancio o la batalla. El segundo hábito es el dominio de tus pensamientos. No puedes ser fuerte si permites que tu mente divague sin control. Todo lo que te debilita comienza en la mente. Un pensamiento tolerado, una mentira aceptada, una imagen permitida. Por eso Pablo dijo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Eso no es poético, es literal. Cada pensamiento debe ser evaluado, y si no edifica, se desecha. Ese entrenamiento mental diario es lo que transforma la manera en que respondes, decides y vives. No puedes tener un espíritu fuerte con una mente débil. Y tu mente se fortalece con filtros claros, con renovación constante, con atención deliberada. El tercer hábito es la disciplina del cuerpo. Muchos no ven esto como parte de la vida espiritual, pero es crucial. Tu carne tiene una voz, y si no la sometes, te va a gobernar. No puedes ser fuerte si comes desordenadamente, si duermes sin control, si vives sin límites físicos. Porque el cuerpo influye en tu alma, y cuando tu cuerpo gobierna, tu espíritu se debilita. Por eso Pablo dijo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. 1 Corintios 9:27. Eso es hábito, eso es disciplina, eso es fortaleza real. No puedes vencer grandes batallas espirituales si no puedes dominar pequeños deseos carnales. Comienza por ahí. Apaga la pantalla cuando sabes que ya no te edifica. Levántate temprano aunque tu carne grite. Ordena tu agenda aunque pierdas comodidad. Todo eso suma fuerza. Otro hábito clave es la exposición constante a la palabra de Dios. No como tarea, sino como alimento. No como religión, sino como revelación. Cada vez que abres la Escritura, tu espíritu se alinea. Cada vez que meditas en un versículo, tu mente se aclara. Cada vez que obedeces un principio, tu carácter se edifica. La debilidad espiritual nace cuando hay más opinión que verdad, más emociones que convicciones. Pero la palabra corrige, disciplina, moldea, limpia. No necesitas una nueva emoción, necesitas un nuevo entendimiento, y eso se recibe en la palabra. Sin Biblia no hay transformación, sin meditación diaria no hay madurez. Y no basta con saberla, hay que vivirla, porque solo el que obedece la palabra edifica sobre roca. También necesitas el hábito del silencio y la reflexión. Muchos creyentes están tan llenos de ruido que no escuchan la voz del Espíritu. Corren de una actividad a otra, saltan de predicación en predicación, pero no se detienen a discernir, a examinar su alma, a escuchar lo que Dios realmente quiere tratar. El silencio es un altar. Es el lugar donde el ego se calla y el espíritu oye. Es donde el orgullo se disuelve y la verdad se revela. Y ese espacio es necesario. Tómate tiempo para estar a solas, para anotar lo que Dios te muestra, para llorar delante de Él sin palabras, para dejar que la convicción te atraviese. Eso te fortalece más que 1000 actividades, porque en el silencio Dios reconstruye lo que el ruido rompe. Y finalmente, necesitas el hábito del servicio con sacrificio. No para ganar aplausos, sino para formar carácter. Servir aunque no te reconozcan. Dar aunque no recibas. Amar aunque no te devuelvan. Porque ese ejercicio continuo rompe el ego, pule el alma, edifica el corazón. Y cada vez que sirves desde la obediencia, tu espíritu crece. Porque la verdadera fuerza espiritual se manifiesta en el amor que decides dar cuando nadie lo exige. No hay crecimiento sin entrega, no hay madurez sin sacrificio. Y cada acto de servicio con humildad
Es un ladrillo más en la estructura de tu fortaleza interior. Amado hermano, no busques un atajo a la madurez. No hay tal cosa. La fuerza que necesitas está del otro lado de tus hábitos. No los que repites sin pensar, sino los que eliges con intención. Comienza hoy. No esperes sentirte listo. Hazlo débil, pero hazlo. Inicia con 10 minutos de oración real. Filtra un pensamiento. Cierra una puerta al pecado. Levántate más temprano. Lee un capítulo. Di no a una excusa. Así se construye la fuerza. No con saltos, sino con pasos. No con gritos, sino con obediencia silenciosa. Y si eres constante, llegará el día en que mires atrás y digas, ya no soy el mismo. No porque te volviste perfecto, sino porque dejaste de ser esclavo de tu debilidad, porque decidiste crucificar tu yo cada día. Los hábitos no transforman de inmediato, pero sí determinan la dirección de tu vida. Cada elección diaria es un ladrillo más en el edificio de tu carácter espiritual. Por eso, no subestimes lo pequeño. Una decisión constante, aunque parezca insignificante, puede cambiar tu estructura interna si la sostienes en el tiempo. El problema es que muchos esperan cambios espectaculares cuando lo que Dios quiere es constancia silenciosa. Porque la fuerza espiritual no se demuestra en momentos extraordinarios, sino en la fidelidad con que vives lo ordinario. Ahí se mide tu firmeza. No en lo que haces cuando estás motivado, sino en lo que mantienes cuando estás cansado, decepcionado o solo. Una de las señales más claras de que tus hábitos están dando fruto es que dejas de depender de las circunstancias para permanecer firme. Ya no necesitas un ambiente perfecto para buscar a Dios. Ya no necesitas palabras de ánimo para seguir. Ya no necesitas sentir fuego para adorar, porque tu alma ha aprendido a estar anclada. Ya no vives por lo que sientes, sino por lo que sabes. Y eso solo se logra con disciplina. No hay otro camino. El creyente fuerte no es el que más llora en el altar, es el que más persevera en su cruz diaria. No es el que impresiona, es el que se niega a sí mismo en lo secreto, y eso es lo que tú estás llamado a ser. Alguien cuya vida tiene una estructura sólida que no depende del clima espiritual. Aquí hay una pregunta que desafía profundamente. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir tolerando los hábitos que sostienen tu debilidad? Porque si no haces cambios intencionales, seguirás estancado. No porque Dios no quiera llevarte más lejos, sino porque tú no estás edificando el camino hacia allá. Y la mayoría no lo hace porque espera una emoción, una confirmación, un empujón sobrenatural. Pero no entienden que la madurez espiritual no viene por revelación emocional, sino por obediencia sostenida. Puedes tener una visión poderosa y no cambiar. Puedes tener una palabra profética y seguir débil, pero no puedes mantener un hábito santo y no ser transformado, porque lo que haces cada día termina convirtiéndose en quien eres. Muchos quieren ser fuertes, pero no quieren ser incómodos. No quieren salir de su patrón habitual, no quieren cortar con los momentos de distracción que tanto disfrutan, no quieren corregir su forma de hablar, no quieren cambiar su agenda. Y mientras esa pasividad se mantenga, seguirás teniendo una fe débil, emocional, reactiva. Pero cuando tú decides reformar tu vida en lo práctico, cuando alineas tus decisiones con tus oraciones, cuando conviertes tus convicciones en rutinas, entonces tu estructura espiritual empieza a fortalecerse de forma irreversible, porque la gracia de Dios potencia tus hábitos, no reemplaza tu responsabilidad. Y aquí hay una verdad que rompe toda excusa. No puedes esperar resultados nuevos con patrones viejos. No puedes pedir un nuevo nivel espiritual si sigues viviendo con el mismo nivel de negligencia. Tarde o temprano tendrás que dejar de esperar que algo externo te transforme y empezar a asumir el poder que tienes para elegir diferente.
porque tú ya sabes lo que te debilita. Tú ya sabes cuáles hábitos apagan tu fuego. Tú ya sabes cuáles decisiones te estancan. Ahora es el momento de actuar, de cerrar puertas, de formar rutinas nuevas, de edificar el carácter que tu llamado necesita. Y eso, amado hermano, no lo hace nadie por ti. Es tu responsabilidad, es tu terreno de siembra, y siembra diaria da cosecha firme. Pablo no se convirtió en un gigante espiritual solo por su llamado. Fue su constancia la que lo sostuvo. Sus ayunos, sus oraciones, su autodisciplina, su renuncia a lo cómodo, su sujeción al espíritu, aun cuando el cuerpo le pedía lo contrario. Él no fue grande por emoción. Fue fuerte porque se negó a sí mismo cada día. Y tú puedes hacer lo mismo, porque la fuerza espiritual no es para los superdotados, es para los determinados, no es para los que lo sienten todo, es para los que obedecen aunque no sientan nada, no es para los perfectos, es para los constantes, y la constancia se forma en el hábito. ¿Sabías que cada vez que eliges lo correcto sin necesidad de sentirlo, estás desactivando una estructura de debilidad dentro de ti? Cada no a la carne es un paso hacia tu fortalecimiento. Cada decisión coherente, cada acción firme, cada hábito sostenido va desplazando poco a poco la fragilidad que antes te gobernaba. Porque los hábitos santos no solo transforman tu comportamiento, reformatean tu alma. Te enseñan a vivir con dominio propio, con claridad, con autoridad interna. Y esa es la meta, no depender de la fuerza emocional, sino habitar en la convicción diaria. Ser fuerte, incluso cuando no lo parezcas. Ser constante, incluso cuando nadie lo note. Uno de los hábitos más subestimados es el de hablar correctamente. Muchos siguen debilitando su alma con la forma en que se expresan, se quejan, se justifican, se victimizan, repiten frases de derrota, declaran cansancio, magnifican los obstáculos. Y todo eso, aunque parezca insignificante, alimenta su fragilidad. Pero un creyente fuerte cuida su lenguaje, habla fe, habla verdad, habla con autoridad, no niega la realidad, pero no se esclaviza a ella. Y ese hábito moldea tu mente, tu enfoque, tu actitud, porque la forma en que hablas es la forma en que te diriges a ti mismo. Y si te hablas como débil, actuarás como débil. Pero si te hablas como alguien que está en proceso de firmeza, tu alma empezará a creerlo. Amado hermano, tus hábitos diarios son la herramienta con la que Dios quiere rediseñar tu estructura espiritual. Pero Él no lo hará sin ti. No va a obligarte a levantarte temprano. No va a cerrar la serie que te distrae. No va a apagar la conversación que te debilita. Eso te toca a ti, porque la gracia no es una excusa para la pasividad, es el poder para elegir diferente. Y tú lo tienes. El Espíritu te acompaña, te recuerda, te fortalece, pero tú decides, tú eliges, tú construyes. Y si hoy decides hacerlo en serio, si comienzas a formar hábitos que crucifican al yo y edifican al espíritu, entonces verás cómo la debilidad que te ha gobernado por años comienza a perder poder. No será mágico, no será inmediato, pero sí será real. Cada día serás más firme, más claro, más estable, no perfecto, pero constante, y esa constancia será tu victoria. Porque mientras otros se rinden por no ver resultados rápidos, tú estarás avanzando silenciosamente hacia una fortaleza que no se rompe. Y llegará el día en que las cosas que antes te derrumbaban ya no te muevan, porque tu raíz estará más profunda, tu estructura más sólida, tu identidad más firme, porque decidiste vivir con hábitos que matan al yo y alimentan el espíritu. Cuando decides construir tu vida espiritual con hábitos que crucifican al yo,
algo comienza a cambiar profundamente en tu interior. Ya no vives reaccionando, sino eligiendo. Ya no tomas decisiones desde la emoción, sino desde la convicción. Tu alma, que antes fluctuaba con cada circunstancia, comienza a encontrar una estabilidad que antes parecía inalcanzable. Y no es que dejes de tener luchas, sino que ahora sabes cómo enfrentarlas. Ya no te abruman como antes, ya no te dominan. Ya no te hacen retroceder, porque has desarrollado músculos espirituales que antes no existían. Has cultivado una resistencia interna que no depende de lo externo. Y eso, amado hermano, es lo que marca la diferencia entre un cristiano débil y un creyente fuerte. La capacidad de sostenerse con fidelidad cuando todo alrededor empuja hacia la rendición. Hay una dimensión de la vida cristiana que no se experimenta desde la fragilidad, sino desde la firmeza. Una autoridad que no viene de gritar más fuerte, sino de vivir con mayor coherencia. Una paz que no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia de hábitos que anclan tu alma en la verdad. Esa es la verdadera libertad espiritual, no vivir sin batallas, sino vivir con la fuerza necesaria para no caer en cada una de ellas. Pero esa libertad no es un regalo que llega por sorpresa. Es el fruto de una construcción intencional, diaria, dolorosa a veces, pero gloriosa siempre. Porque Dios honra a los que se niegan a seguir viviendo desde la emoción y el desorden, y deciden ordenar su vida conforme a su carácter. Lo que te voy a decir ahora es crucial. No esperes sentirte fuerte para comenzar. Comienza mientras aún te sientes débil, porque es en el acto de decidir, en medio de tu fragilidad, donde se activa la obra del Espíritu Santo. Él no está esperando que seas perfecto, está esperando que seas constante. Él no te está pidiendo que lo hagas todo bien, sino que tomes decisiones que rompan con lo que te mantiene atado, porque cada pequeña obediencia que sostienes en el tiempo, cada hábito que eliges formar aunque cueste, cada momento en que prefieres el silencio antes que la reacción, la escritura antes que la excusa, el altar antes que la comodidad. Todo eso se convierte en el cimiento de una nueva versión de ti, más firme, más fiel, más útil para el reino. ¿Sabías que uno de los mayores enemigos de tu crecimiento espiritual no es el pecado escandaloso, sino el conformismo disfrazado de paciencia? Ese pensamiento que dice: ya Dios me entiende, estoy en proceso. Es normal equivocarse. Se convierte en un manto que cubre tu debilidad y la convierte en una forma de vivir. Y mientras sigas bajo ese manto, seguirás debilitándote, porque la paciencia de Dios no es una licencia para la pereza espiritual. Es una oportunidad para construir, para avanzar, para transformarte. Él tiene misericordia, sí, pero no tolera la negligencia eterna. Y si estás recibiendo esta palabra hoy, es porque el Señor ha decidido tocar esa área donde tú mismo has justificado tu debilidad por demasiado tiempo. Amado hermano, no puedes seguir siendo el mismo, no porque yo lo diga, sino porque hay demasiado en juego. Tus decisiones no solo afectan tu vida, afectan a tu familia, tu testimonio, tu llamado, tu legado. Y mientras sigas siendo un creyente débil, emocional, intermitente, el reino sufre pérdidas que no deberían suceder. Necesitamos hombres y mujeres que no vivan por lo que sienten, sino por lo que creen. Que no solo se muevan por fuego, sino por convicción. Que no solo reaccionen en los cultos, sino que vivan en el secreto con disciplina. Que ya no usen su debilidad como excusa, sino como punto de partida para edificar una fe robusta. Te diré algo que tal vez no habías considerado. La fuerza que necesitas no vendrá por un milagro, vendrá por una decisión. La decisión de decir: no más,
No más excusas, no más conformismo, no más fluctuación, no más ciclos sin fin, no más autoengaño, no más religiosidad vacía, no más tolerancia con lo que me debilita. Esa es la decisión que desata el respaldo de Dios, porque Él no fortalece a los que se justifican, sino a los que se rinden. No respalda a los que juegan con su llamado, sino a los que se comprometen a vivirlo con firmeza. Y si tú tomas esa decisión hoy, no te prometo facilidad, pero sí te aseguro respaldo, porque Dios está buscando guerreros, no espectadores. Hombres y mujeres que vivan lo que predican, que resistan lo que antes los quebraba, que sostengan lo que antes abandonaban. Tu historia no tiene que seguir siendo la de un cristiano débil. Puedes convertirte en un creyente firme, maduro, lleno de dominio propio, claro en su propósito, constante en su búsqueda, ordenado en su mente, libre en su alma. Pero no por arte de magia, sino por la construcción diaria de hábitos que crucifican al yo. La oración que sostienes cuando estás cansado, la palabra que lees aunque no entiendas todo, el pensamiento que descartas cuando sabes que no te edifica, el ayuno que mantienes aunque no veas resultados inmediatos, la obediencia que repites sin necesitar aplausos. Eso es lo que te hace fuerte. Eso es lo que forja en ti la imagen de Cristo. Y cuando llegues a ese nivel de firmeza, descubrirás algo glorioso. Ya no vivirás sobreviviendo, sino reinando. Ya no pasarás la semana luchando por mantenerte en pie, sino avanzando en tu propósito con claridad. Ya no serás esclavo de tu pasado ni de tus emociones, sino un canal de poder, de sabiduría, de paz para otros. Porque un creyente fuerte no solo se sostiene a sí mismo, sostiene a otros, levanta a otros, inspira a otros, y tú puedes ser esa persona. Solo tienes que decidir, no mañana, hoy. Si has llegado hasta aquí, amado hermano, no es por casualidad. Es porque el Espíritu te está haciendo un llamado claro. No vivas un año más siendo el mismo. Comienza hoy a edificar con hábitos que fortalezcan tu espíritu, aunque falles, aunque retrocedas a veces, aunque llores. Lo importante no es que caigas, sino que no dejes de construir, porque Dios no bendice la perfección, bendice la fidelidad. Y si tú eres fiel en lo poco, en los detalles, en lo secreto, entonces Él se encargará de levantar una fortaleza dentro de ti que ni el infierno podrá derribar. Amado hermano, cuando decidimos dejar de ser cristianos débiles, no lo hacemos por orgullo, por aparentar o por demostrar fortaleza ante los demás. Lo hacemos porque entendemos que hemos sido llamados a algo mucho más alto, porque sabemos que una vida sin estructura espiritual fuerte es una vida vulnerable, inestable, a merced de las emociones, del entorno y del enemigo. Lo hacemos porque, en lo profundo de nuestro corazón, sabemos que no podemos seguir viviendo como si el sacrificio de Cristo no hubiese sido suficiente para transformarnos. Y es ahí, en ese punto de rendición honesta, donde empieza el verdadero cambio. Cuando miras al espejo del alma y te dices, no puedo seguir así, no quiero seguir siendo un creyente débil, ya no más. Y es que ya no basta con sobrevivir espiritualmente. No podemos pasar años dentro del Evangelio dependiendo de que otros nos animen, de que otros nos levanten, de que otros nos corrijan. Llega un momento en el que el Espíritu Santo espera que te levantes, que te disciplines, que te estructures, que desarrolles una vida interior tan sólida que seas tú quien empieza a sostener a otros. Que seas tú quien ora por los que están tambaleando, tú quien consuela al que no encuentra dirección, tú quien confronta con amor al que está cayendo. Pero eso no sucede automáticamente.
Solo ocurre cuando decides crucificar la versión cómoda de ti mismo y abrazas la responsabilidad de ser un creyente maduro, consciente, comprometido y transformado. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios no nos lleva a nuevos niveles, por qué no vemos más frutos, más autoridad, más claridad. Y la respuesta está en nuestra estructura. Dios no edifica sobre ruinas sin restaurar. Dios no derrama más poder sobre un corazón dividido. Él quiere llenarte, pero también quiere que resistas. Quiere usarte, pero también quiere que seas confiable. Porque no se trata solo de recibir bendiciones, se trata de ser fiel mayordomo de lo que ya te ha dado. ¿Y cómo puedes administrar lo eterno si aún tropiezas con lo temporal? ¿Cómo puedes ser guía para otros si aún no puedes guiar tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones? El punto no es condenarte, el punto es despertarte. Hay algo en tu interior que sabe que naciste para más. Que no fuiste creado para vivir de recaída en recaída, de confusión en confusión, de lágrimas que no sanan, de ciclos que no terminan. Algo en ti clama por una estructura firme, por una vida en orden, por una fe que no tambalee. Y ese clamor no viene de tu carne, viene del Espíritu. Es Él, empujándote a salir de la fragilidad emocional. Es Él, susurrándote que el tiempo de justificaciones terminó. Es Él, diciéndote, yo quiero formarte, pero tú tienes que decidir rendirte. Porque Dios no fortalece el ego, fortalece al rendido, no respalda al inconstante, respalda al determinado. Lo más hermoso es que cuando comienzas este camino, Él te acompaña en cada paso. No estarás solo. No vas a tener que hacerlo en tus fuerzas, porque cuando tú decides, Él capacita, cuando tú sueltas, Él llena, cuando tú obedeces, Él respalda, y con el tiempo, si eres fiel, si no te rindes, si no te detienes, comenzarás a sentirte diferente. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estarás más firme, más claro, más ordenado, y esa es la verdadera victoria, que ya no seas dominado por lo que antes te doblegaba, que ya no seas rehén de tus emociones, de tus caídas, de tus excusas, porque el Espíritu dentro de ti es mayor que cualquier debilidad. Aquí es donde se revela una verdad poderosa. La fuerza no se hereda, se construye. No importa si vienes de una historia de derrotas, de traumas, de inconsistencia. Hoy puedes empezar a construir una nueva realidad. No importa si tus emociones han sido inestables, si has fallado 1000 veces, si tu carácter te ha jugado en contra. Hoy puedes empezar a formar una estructura interna que se sostenga. Porque el reino de Dios no está buscando perfectos, está buscando determinados, hombres y mujeres que a pesar de sus grietas deciden alinearse, edificarse y transformarse. No subestimes el poder de una decisión. Todo cambia cuando decides. Cuando cierras la puerta a lo que te debilita, cuando dices no más, cuando formas un hábito, cuando te disciplinas, cuando pides ayuda, cuando das el primer paso, porque el cielo respalda a los que se comprometen de verdad. Y si hoy tú lo haces, verás frutos. Tal vez no mañana, pero sí pronto. Tal vez no con fuegos artificiales, pero sí con estabilidad, con orden, con frutos verdaderos. Y esa es la vida que Cristo te prometió. Una vida firme, libre, madura, que no depende del entorno para permanecer, sino de la estructura que tú decides edificar junto al Espíritu cada día. Y si estás cansado de ser un cristiano débil, este es el momento. No para motivarte emocionalmente, sino para invitarte a una transformación real. No más religiosidad sin carácter. No más emociones sin disciplina, no más conocimiento sin práctica, no más oraciones sin obediencia.
Hoy decides comenzar una vida firme, guiada por hábitos santos, sostenida por convicciones, construida en secreto. Porque lo que se forma en el lugar secreto se revela con poder en lo público. Y si decides hoy iniciar esta reconstrucción, te aseguro que verás a Dios obrando en cada área de tu ser. Así que, amado hermano, no lo postergues más. Ya lo entendiste, ya lo sentiste, ya lo sabes. Solo falta una cosa: que lo hagas, que comiences, que te comprometas contigo mismo y con Dios. Que cierres puertas, que formes hábitos, que dejes lo que debilita y abraces lo que edifica, porque no hay más excusas. Ya no tienes que vivir débil. Hoy puedes comenzar una vida nueva, la vida de un creyente fuerte. Amado hermano, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti se ha quebrado y al mismo tiempo se ha encendido. Has reconocido las razones detrás de tu debilidad espiritual, has visto las áreas que has tolerado por años y también has recibido herramientas prácticas para comenzar a edificar una vida nueva. Pero no puedes quedarte solo con el conocimiento. No puedes permitir que esta palabra se convierta en una emoción más. Este es el momento más importante de todo este mensaje, el momento de actuar. Porque si no transformas esta convicción en una decisión firme y concreta, tu alma volverá al ciclo de siempre y la voz del Espíritu se apagará entre tus rutinas, tus excusas y tus distracciones. Hoy es el día para romper el ciclo, no mañana, no después, no cuando todo esté acomodado. Hoy, porque si sigues esperando a sentirte fuerte para comenzar, nunca comenzarás. Pero si decides comenzar en medio de tu debilidad, Dios hará su parte. Él traerá la fuerza, Él sostendrá tu decisión. Él te levantará en medio de tu renuncia, pero no lo hará sin ti, porque el Espíritu no trabaja sobre tu conveniencia, trabaja sobre tu rendición. Y ya no puedes seguir alimentando el viejo yo, esperando tener resultados nuevos. No puedes seguir pidiendo fuego sin tener altar. No puedes seguir orando por transformación sin construir estructura. Todo lo que necesitas ya está disponible, pero tú debes abrir la puerta. Tal vez has vivido por años dependiendo de otros. Tal vez tu relación con Dios ha sido frágil, inconstante, superficial. Tal vez nadie lo sabe porque sabes cómo disimular. Sabes cuándo levantar las manos, sabes cómo hablar cristianamente, sabes aparentar firmeza cuando por dentro estás quebrado. Pero Dios sí lo sabe, y Él no quiere exponerte, quiere reconstruirte, no quiere juzgarte, quiere sanarte, no quiere desecharte, quiere usarte. Pero no lo hará hasta que tú decidas dejar de ser el mismo. Porque no puedes caminar hacia tu propósito cargando la debilidad que elegiste tolerar por tanto tiempo. Y no se trata de convertirte en alguien que no eres. Se trata de convertirte en quien fuiste llamado a ser. Porque dentro de ti hay un hombre o una mujer de carácter, de palabra firme, de fuego constante, de sensibilidad espiritual, de resistencia emocional, de visión clara. Pero esa versión tuya no emerge sola. Tienes que formarla. Tienes que pelear por ella. Tienes que elegirla todos los días. Tienes que crucificar tu viejo yo cada mañana. Y aunque parezca cansado, aunque parezca lento, aunque parezca invisible, te aseguro que Dios estará contigo en cada paso. Porque la transformación no se nota de inmediato, pero sí se consolida eternamente. La lucha más dura que vas a enfrentar no será con el pecado externo, será con tu propio deseo de quedarte igual. Porque el alma busca lo conocido, incluso si lo conocido te debilita. Te dirá: no te esfuerces tanto, no pasa nada si cedes un poco, no te vuelvas tan estricto, Dios te entiende, a todos les pasa, y ahí tienes que decidir, ahí tienes que discernir,
Ahí tienes que recordar que todo lo que no te acerca a la imagen de Cristo te aleja de tu propósito. No hay término medio. O estás creciendo, o estás cediendo, o estás avanzando, o estás justificando. Y si algo en ti ya se hartó de vivir en la mitad, entonces estás listo para lo nuevo. Pero ese nuevo no viene con palabras bonitas, viene con determinación, viene con agenda ordenada, viene con filtros mentales, viene con silencio que reflexiona, viene con ayunos que rompen estructuras, viene con confesiones sinceras, viene con círculos que edifican y con relaciones que cortas, viene con decisiones impopulares, viene con disciplina cuando no hay motivación, viene con lágrimas que ya no son de culpa, sino de formación, porque el cristiano fuerte no es el que no llora, es el que transforma sus lágrimas en ladrillos, que no se quiebra por debilidad, sino que se reestructura por convicción. El Espíritu Santo está llamándote, no a sobrevivir, sino a edificar, a dejar la inestabilidad, a matar la pereza espiritual, a romper con los ciclos emocionales, a dejar de vivir por sensaciones y comenzar a vivir por principios, a dejar de justificar y empezar a rendirte. Y esa rendición empieza ahora, no con promesas, sino con pasos, no con ideas, sino con acciones, no con deseos, sino con disciplina, porque Dios no se mueve por tus intenciones, sino por tu obediencia. Y si tú decides tomar esta palabra como una instrucción divina, no solo como una enseñanza, entonces tu vida espiritual no volverá a ser débil, no por lo que tú haces, sino por lo que Él hará en ti, porque tú decidiste rendirte de verdad. Escribe hoy esta frase en los comentarios para sellar tu compromiso con esta verdad. Hoy mismo decido dejar de justificar mi debilidad, porque Dios me ha llamado a edificar una vida firme que honre su nombre. Suscríbete a Sendero Cristiano y activa la campanita para recibir mensajes como este que confrontan, edifican y transforman. Porque el verdadero evangelio no solo consuela, también confronta. No solo te abraza, también te despierta. No solo te levanta, también te forma. Y eso es lo que queremos entregarte, palabra que produce frutos visibles, no emociones pasajeras. Comparte este mensaje con 3 personas que sabes que necesitan dejar de ser cristianos débiles. Puede ser un amigo, un hermano de tu congregación o alguien cercano que está atrapado en ciclos sin salida, porque a veces una palabra en el momento correcto puede cambiar una vida entera. Y tú puedes ser ese canal que Dios use para despertar a otro del letargo espiritual. Antes de terminar, déjame dejarte este versículo para sellar todo lo que Dios ha hablado hoy. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. 1 Pedro 5, 8, 9. Ese resistid firmes no es un consejo, es una urgencia, una orden, un llamado a ser creyentes que ya no viven de caídas en caídas, sino de firmeza en firmeza. Y tú puedes ser uno de ellos. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.